Antes de comenzar este mensaje, quiero invitarte a que dejes en los comentarios una declaración de fe poderosa. Escribe con todo tu corazón: Señor, convierte mi dolor en bendición. Amén. Que esta frase no sea solo palabras, que sea un acto de entrega, una señal de que confías en que Dios ya está obrando justicia en tu vida y transformando cada herida en propósito. Escríbelo y deja que tu fe active lo sobrenatural. Enseñanza 1. Dios es justo y ve lo que otros no ven. Dios es justo, no se le escapa nada. Él ve lo que nadie más ve. Tal vez llevas tiempo callando tu dolor, soportando injusticias, sonriendo por fuera mientras por dentro sangras en silencio. Tal vez has sido fuerte por tanto tiempo que incluso los que te rodean ya no notan lo que te duele. Pero Dios sí lo ve. Él ha sido testigo de cada lágrima que derramaste en secreto. Él estuvo ahí cuando no podías más y nadie vino a ayudarte. Estuvo ahí cuando fuiste traicionado, rechazado, humillado y no fue indiferente. Dios no ignora el daño que te hicieron. No se hace de la vista gorda. A veces pareciera que quienes te hirieron siguen con su vida como si nada, como si el mal que hicieron no tuviera consecuencias. Pero no te equivoques. Dios no se olvida. La justicia de Dios no siempre es inmediata, pero es perfecta. Él actúa en el momento justo cuando menos lo esperas, cuando más lo necesitas, no para vengarte, sino para restaurarte, no para castigar por castigar, sino para enseñarte que su justicia siempre llega, siempre. Y mientras tú esperas, mientras sanas, mientras reconstruyes lo que otros derribaron, Dios está trabajando en tu favor. Porque el dolor que sufriste no fue en vano. Cada herida tiene un propósito. Cada traición fue un maestro. Cada lágrima regó el terreno para una cosecha de bendiciones que aún no has visto. Lo que hoy parece una injusticia, mañana será testimonio de que Dios no se equivoca. Él convierte el dolor en propósito, transforma el daño en bendición, no lo hace de inmediato, pero lo hace a su tiempo. Y los tiempos de Dios son perfectos, así que no guardes rencor, no cargues con la amargura, no te llenes de odio, no digas: esto no es justo, como si Dios se hubiera olvidado de ti. Él no se ha olvidado. Está obrando, está viendo, está preparando justicia, pero también está formando en ti una versión más fuerte, más sabia, más llena de su gracia, porque no solo se trata de que Él haga justicia allá afuera, sino de que te sane por dentro, de que lo que viviste no se convierta en una cárcel emocional, sino en la plataforma de tu crecimiento espiritual. Muchos te subestimaron, creyeron que podías con todo y por eso abusaron de tu bondad. Pero no sabían que detrás de ti hay un Dios que pelea por ti, que no se queda callado cuando te hacen daño, que recoge cada una de tus lágrimas como si fueran perlas sagradas. Porque para Dios, tu dolor tiene valor. Para Dios, tu historia importa, y Él no dejará que termine con una injusticia. Él es el Dios que reivindica, el que pone a cada uno en su lugar, el que exalta a los humillados y derriba a los soberbios. Y cuando llegue ese momento, cuando veas la mano de Dios haciendo justicia a tu favor, no será para que te jactes, será para que testifiques, para que cuentes cómo resiste, sin odiar, cómo soportaste sin vengarte, cómo esperaste sin perder la fe, y entonces tu historia sanará a otros, tu herida se convertirá en medicina, tu silencio en sabiduría, tu prueba en victoria. Así que si hoy estás cansado de fingir que todo está bien, si te preguntas por qué Dios no ha hecho justicia todavía, solo recuerda: no estás solo, no estás olvidado, no estás perdiendo el tiempo, estás siendo preparado, estás siendo pulido, estás siendo defendido por el cielo. Aunque no lo veas, Dios es justo y lo que hoy duele mañana se convertirá en el motivo por el que levantarás las manos al cielo y dirás: valió la pena. Él sí me vio. No te rindas, no sueltes tu fe. Aunque todos te fallen, aunque nadie lo entienda, aunque parezca que el mal ganó, Dios sigue sentado en su trono y su justicia viene en camino. Enseñanza 2. El daño que te hicieron no quedará sin respuesta divina.
No necesitas vengarte. No necesitas planear cómo devolver lo que te hicieron. No necesitas cargar con ese peso, porque hay una promesa que lo cambia todo. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios mismo toma en sus manos aquello que te dolió, aquello que te rompió, aquello que parecía injusto, y promete que no quedará sin respuesta, que no habrá acto de traición, humillación o maltrato que Él no haya visto, y que en su tiempo Él hará justicia. Cuando alguien te hiere profundamente, tu primera reacción puede ser la rabia, el deseo de defenderte, de hacer que esa persona sienta lo mismo que tú sentiste, y es humano, pero no estás llamado a reaccionar como todos. Estás llamado a confiar en que hay un juez mucho más sabio, mucho más justo, mucho más poderoso que tú, un juez que conoce cada detalle, incluso lo que tú no sabes, y ese juez es Dios. Él no actúa desde el impulso. Él no responde desde la emoción. Él responde desde la verdad y desde su justicia perfecta. Muchos creen que el daño que causan queda en el olvido, que si piden perdón rápido, si actúan como si nada, si sonríen bonito, pueden borrar el mal que hicieron. Pero no. Dios ve más allá de las apariencias. Él conoce las intenciones del corazón. Él distingue entre el arrepentimiento genuino y la manipulación disfrazada. Y cuando alguien hiere con conciencia, con malicia, con desprecio, tarde o temprano, lo que sembró lo cosechará, porque Dios no se burla. Lo que el hombre siembra, eso también recoge. Ahora bien, eso no significa que tú debas sentarte a esperar el castigo del otro. No se trata de desear venganza en el nombre de Dios, se trata de soltar, de dejar ir el rencor sabiendo que no estás perdiendo, que no estás dejando la injusticia sin respuesta. Estás dejando que sea Dios quien actúe. Estás diciendo, Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí. Haz tú lo que yo no sé hacer. Y esa decisión no solo es fe, es sabiduría, porque mientras tú liberas tu alma del deseo de vengarte, Dios empieza a obrar, y a veces esa obra no se ve de inmediato. A veces parece que todo sigue igual, que el que te lastimó sigue en paz. Pero no confundas la paciencia de Dios con su aprobación. Él no olvida. Él espera el momento preciso, porque su justicia no es impulsiva, es perfecta. Y cuando llega de forma que no deja duda de que fue Él quien intervino. Y cuando lo hace no solo para corregir al que te hizo daño, sino para enseñarte a ti que confiar en Él siempre vale la pena, para mostrarte que no hace falta ensuciar tus manos con venganza, porque el cielo pelea por ti. Porque cuando decides no actuar por odio, sino por fe, te alineas con un poder mucho más grande que cualquier justicia humana. El daño que te hicieron dolió, sí, pero no te define, no determina tu valor, no cambia lo que Dios piensa de ti, y mucho menos queda impune. Dios es un Dios de orden, y en su orden todo vuelve a su lugar. Lo torcido se endereza, lo oculto sale a la luz, y lo injusto recibe su debida respuesta. Así que no guardes en tu corazón la carga de hacer justicia por tus propias manos. Eso solo te envenena, te desgasta, te aleja de la paz que Dios quiere darte. Entrégaselo a Él. Ora por sanidad, no por castigo. Busca tu restauración, no la destrucción del otro, porque el que sana gana, el que suelta avanza, y el que confía en Dios siempre termina viendo la justicia divina obrar. No tienes que entenderlo todo, solo tienes que confiar. Confiar en que el Dios que te ama no permitirá que el daño quede sin respuesta, que tu dolor no fue invisible para Él, que mientras tú llorabas, Él ya estaba escribiendo tu redención. Y cuando llegue ese día, porque llegará, sabrás que valió la pena no rebajarte, valió la pena esperar, porque el cielo no olvida y Dios nunca falla. Enseñanza 3. Dios transforma el dolor en propósito. A veces cuesta entender por qué nos pasan ciertas cosas. Cuesta darle sentido al dolor, al rechazo, a las traiciones, a las pérdidas. Te preguntas por qué tuviste que pasar por eso, por qué permitieron que te hirieran así, por qué justo a ti.
Pero hay algo que debes grabarte en lo profundo del corazón. Dios no desperdicia el dolor. Lo que hoy te duele, mañana tendrá un propósito. Lo que ahora no comprendes será la respuesta para alguien más, porque cuando entregas tu herida a Dios, Él no solo te sana, la transforma en testimonio. José en la Biblia fue traicionado por sus propios hermanos. Lo vendieron, lo sacaron de su hogar, lo llevaron a la esclavitud. Luego fue acusado falsamente, encerrado en una cárcel injusta, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Su vida fue una cadena de sufrimiento hasta que Dios lo exaltó. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse, dijo esta frase poderosa: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Eso no es solo una declaración de fe, es una revelación de cómo Dios actúa. Dios toma lo que otros usan para destruirte y lo convierte en el escenario de tu crecimiento. Lo que hoy parece una derrota, Él lo usará como impulso para tu destino. Pero hay una condición. Tienes que rendir ese dolor en sus manos. Tienes que dejar de preguntarte por qué y empezar a decir para qué. Porque cuando cambias esa pregunta, tu alma empieza a sanar. Dejas de verte como víctima y te transformas en instrumento. Lo que te rompió, Dios lo usará para construir algo en ti que no se logra en la comodidad. Porque hay sabiduría que solo nace del quebranto. Hay compasión, que solo se activa cuando has sufrido. Hay fe que solo crece cuando no tienes nada más que fe. Y es en ese punto donde Dios empieza a revelarte que tu historia no es un error, es una herramienta que tu pasado no te limita, te equipa. No fuiste herido en vano, no sufriste sin propósito. Experiencia que quisieras borrar será justamente lo que Dios usará para alcanzar a otros a través de ti. Cuando hablas desde una herida sanada, tu voz tiene poder, porque no estás hablando desde la teoría, estás hablando desde la experiencia. Has vivido lo que muchos aún están atravesando, y por eso Dios usará tu vida como puente para que otros crucen el dolor y encuentren esperanza. Tal vez aún no lo ves. Tal vez hoy solo ves ruinas. Pero debajo de esas ruinas, Dios está sembrando un propósito eterno. Él no se quedó en el momento en que te rompiste. Él está en el proceso de levantarte, de reconstruirte, de mostrarte que eres más fuerte de lo que piensas, más valiente de lo que imaginas y más útil de lo que crees, porque tu historia importa. Tu proceso no fue en vano y tu herida no será el final. Hay milagros que comienzan con una herida. Porque es en el quebranto donde la luz entra, es en la debilidad donde se perfecciona su poder. Es en medio del dolor donde la voz de Dios escucha con más claridad. Por eso, no ocultes tu proceso. No lo desprecies. No te avergüences de lo que viviste. Dios lo usará. No sabes a cuántas personas sanarás con lo que pensaste que te destruiría. No sabes a cuántos levantarás cuando compartas lo que Dios hizo contigo. El enemigo quiso usar tu herida para detenerte, pero Dios la usará para impulsarte, porque en su plan nada se desperdicia. Cada lágrima cuenta, cada noche de insomnio, cada oración desesperada, todo está siendo tejido para bien. Y cuando llegue ese día en que mires atrás y entiendas por qué todo pasó como pasó, solo podrás decir: Dios sabía lo que hacía. Así que no sueltes la fe. No te rindas ahora. Aunque todavía duela, aunque aún no veas el propósito claro, sigue caminando, porque tu herida es materia prima para un milagro. Y lo que hoy parece un final en las manos de Dios es solo el comienzo. Enseñanza 4. Dios convierte las lágrimas en semilla de bendición. Cada lágrima que has derramado tiene un propósito. Aunque en el momento te parezca que nadie ve tu dolor, que tus oraciones se pierden en el silencio y que tus lágrimas caen sin sentido, Dios las está recogiendo. Él no desperdicia ni una sola de ellas, porque para el mundo pueden parecer simplemente tristeza, debilidad o derrota. Pero para Dios son semillas. Semillas que aunque fueron sembradas en tiempos oscuros, en temporadas de quebranto, un día producirán un fruto que cambiará tu vida.
El Salmo 126, verso 5 lo dice claramente: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esa no es solo una frase bonita, es una promesa. Es la garantía divina de que lo que hoy te hace llorar mañana será motivo de alegría, porque Dios no se queda en el momento de la lágrima. Él mira más allá. Él ya ve la cosecha, aunque tú todavía estés en el valle, y es que hay cosas que solo se pueden sembrar con lágrimas. Hay momentos en los que estás tan quebrado, tan desgastado, que lo único que puedes ofrecerle a Dios es tu dolor. Y aún así, Él lo toma, lo recibe como una ofrenda sagrada. No necesitas tener palabras elocuentes, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas poner tu corazón en sus manos y dejar que Él haga lo que tú no puedes. Cada lágrima tiene nombre, cada lágrima tiene destino, y cada lágrima tiene un fruto asignado. Dios no es indiferente a lo que sufriste. Él conoce la historia completa, incluso esas partes que tú mismo has intentado olvidar. Y lo que otros te hicieron para destruirte, Dios lo usará como abono para la tierra, donde crecerá tu bendición. Porque así es su poder. Transforma el llanto en gozo, la ruina en propósito, la herida en testimonio. Quizás hoy no lo ves, quizás todo lo que tienes es cansancio, quizás has llorado tanto que te preguntas si aún te queda fe. Pero quiero decirte algo, tu llanto no es señal de debilidad, es señal de siembra. Y estás sembrando en tierra fértil, porque cuando tu dolor lo entregas con humildad, con fe, con honestidad, estás preparando el terreno para que el cielo se manifieste. No subestimes lo que sembraste con lágrimas, esas oraciones en la madrugada, esos días en los que no podías más, pero seguiste adelante. Esas decisiones que tomaste con el corazón roto, pero con la mirada en Dios. Todo eso está siendo contado por el cielo, y llegará el día en que la recompensa será tan grande, tan evidente, tan sobrenatural, que entenderás por qué tuviste que pasar por ese proceso. Dios no solo ve tus lágrimas, Él transforma. No se trata de negar el dolor, se trata de confiar en que no es el final, porque después de la siembra viene la cosecha. Y la promesa es clara. Si sembraste con lágrimas, vas a cosechar con alegría. No dice quizás, no dice si te portas bien, no dice si todo sale perfecto. Dice que con regocijo segarás. Es un hecho, es una verdad eterna. Por eso, no pierdas la esperanza. No pienses que llorar fue inútil. No creas que fue tiempo perdido. Al contrario, fue el momento más sagrado. Fue cuando tu alma habló en su idioma más puro. Fue cuando Dios estuvo más cerca, porque Él está cerca del quebrantado de corazón. Y cuando te vio llorar, no solo te escuchó, también comenzó a escribir el próximo capítulo de tu vida. El dolor tiene fecha de caducidad. Las lágrimas no son eternas y el Dios que prometió secarlas, también prometió reemplazarlas por alegría. Así que mantente firme, aférrate a la fe, sigue sembrando aunque te duela, sigue caminando aunque no veas el fruto aún, porque si sigues con Dios, tu historia no termina en el llanto, termina en la bendición. Y cuando llegue ese momento en que recojas la cosecha, vas a mirar atrás y todo cobrará sentido. Dirás, valió la pena cada lágrima, porque cada una fue una semilla. Y hoy, por fin, llegó el día de la cosecha. Enseñanza 5. El dolor que viviste no fue en vano. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Aunque hubo momentos en los que te sentiste solo, confundido o incluso traicionado, Dios nunca dejó de estar contigo. Puede que no hayas entendido por qué tuviste que pasar por ese proceso. ¿Por qué dolió tanto? ¿Por qué algo que parecía tan injusto terminó afectándote tan profundamente? Pero hoy quiero decirte con toda claridad, si amas a Dios, incluso ese dolor será transformado en bien. Así lo dice su palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, no solamente las bendiciones, no únicamente los días buenos, todas las cosas. Eso incluye las lágrimas, las pérdidas,
los rechazos, las decepciones y sí también las injusticias. Dios tiene la capacidad de tomar lo que parecía un retroceso y convertirlo en impulso, de usar lo que el enemigo planeó para destruirte como el fuego que fortalece tu carácter, tu fe y tu propósito. Tal vez hubo situaciones que te marcaron. Quizás sentiste que te arrancaron algo. Tal vez confiaste en alguien y te falló. Diste todo de ti y te dejaron vacío. Pero aún en eso, Dios estaba presente, porque Él no permite el dolor para destruirte, sino para desarrollarte. A veces nos preguntamos por qué Dios no nos ahorró ciertas heridas, pero si miras bien, cada una de ellas te enseñó algo, te hizo más fuerte, te llevó a una nueva profundidad de fe, te hizo depender más de Él y menos de todo lo demás. Dios no está limitado por tus circunstancias. Él no necesita que todo sea perfecto para bendecirte. De hecho, muchas veces usa lo roto, lo incompleto, lo que parece arruinado para hacer algo nuevo, porque Él es experto en transformar cenizas en belleza. Él convierte la aflicción en testimonio, la herida en sabiduría. Y eso que creíste que era tu final, Dios lo está usando como el inicio de tu llamado. Hay personas que caminaron lejos de ti y eso dolió, pero su ausencia te abrió espacio para encontrarte contigo mismo. Hay puertas que se cerraron, oportunidades que se esfumaron, relaciones que terminaron. Y aunque todo eso parecía injusto o innecesario, hoy puedes empezar a ver que era necesario, que ese dolor estaba limpiando tu camino, estaba sacando lo que no te convenía, lo que no iba con el propósito que Dios tiene para ti. Y no se trata de negar el dolor, se trata de entender que el dolor también puede tener propósito, que tu historia, con todo y sus partes difíciles, está siendo usada para algo más grande. Porque Dios no escribe historias planas. Él escribe historias con giros, con procesos, con lesiones, historias que impactan, que enseñan, que transforman. Tu testimonio será más poderoso, no a pesar de lo que viviste, sino por lo que viviste. Porque cuando hablas desde un lugar de superación, cuando puedes decir, yo estuve allí, yo lo sentí, yo lo lloré, pero Dios me levantó. Tu voz tiene autoridad. Tu fe se vuelve real. Tu vida se vuelve luz para otros que aún están en medio de su noche oscura. No maldigas tu proceso. No reniegues de lo que viviste. No lo veas como tiempo perdido. Fue necesario. Aunque dolió, trajo contigo algo que no hubieras aprendido de otra manera. Te enseñó a ser fuerte. Te enseñó a valorar lo que realmente importa y sobre todo te acercó más a Dios. Porque en el fondo del dolor, cuando ya no queda nada más, ahí es donde Él más se manifiesta. Así que sigue adelante con la certeza de que nada ha sido inútil. Lo que hoy ves como una cicatriz, Dios lo ve como una marca de crecimiento, una evidencia de que sobreviviste, de que aprendiste, de que fuiste forjado en fuego, pero no te quemaste. Saliste más firme, más sabio, más preparado para lo que viene. Dios no desperdicia ningún momento de tu vida, incluso aquello que pensaste que te destruiría. Será usado como parte de tu propósito. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas, sí, todas ayudan para bien. Confía, Él no ha terminado contigo. El dolor que viviste no fue en vano. Fue parte del plan que te está llevando al lugar donde realmente perteneces. Enseñanza 6. Dios peleará por ti, aunque tú no digas una palabra. Hay momentos en la vida en los que sientes que estás siendo atacado injustamente, cuando parece que todo se levanta en tu contra sin motivo. Te acusan, te malinterpretan, te traicionan, y lo primero que surge dentro de ti es el impulso de defenderte, de explicar, de responder, de demostrar que tienes razón. Pero hay una verdad poderosa que cambia todo. No necesitas decir una palabra cuando Dios es quien pelea por ti. Él lo dijo claramente. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso no es una sugerencia, es una promesa. Es la voz del Creador diciéndote que no estás solo, que no tienes que desgastarte tratando de aclararlo todo, que no tienes que entrar en discusiones inútiles ni probarle nada a nadie. Cuando Dios es tu defensor,
Tu silencio tiene más poder que cualquier argumento. La paz es tu mejor respuesta. Mientras otros gritan, tú permaneces en calma. Mientras te provocan, tú eliges el silencio. No porque seas débil, sino porque sabes quién pelea tus batallas, porque entiendes que hay guerras que no se ganan hablando, sino confiando, que hay injusticias que no se resuelven con fuerza humana, sino con la intervención divina. Dios no es indiferente a lo que te hacen. Él ve lo que tú no puedes ver. Escucha lo que se dice a tus espaldas. Conoce lo que hay en los corazones de aquellos que buscan hacerte daño, y su justicia no falla. Cuando Él pelea por ti, no deja cabos sueltos. Actúa con precisión. Llega en el momento justo, no antes, no después. Y cuando lo hace, todos saben que fue Él quien intervino. Tal vez has estado luchando con tus propias fuerzas. Has tratado de arreglar las cosas a tu manera. Has hablado, has escrito, has explicado y parece que nada cambia. Tal vez todo se ha enredado más porque hay batallas que no te corresponden a ti. Hay momentos en los que la mayor demostración de fe es guardar silencio y decirle a Dios, yo ya no puedo más. Hazlo tú. Esa es la verdadera paz, la que no depende de que todo esté en orden, sino de saber que aunque todo parezca fuera de control, tú estás en las manos del que nunca pierde una batalla. Y cuando tú eliges estar tranquilo mientras todo arde a tu alrededor, le estás diciendo al cielo, confío, no entiendo, pero confío. No veo la salida, pero sé que estás peleando por mí. Y Dios honra esa confianza. Él se levanta a favor de quienes esperan en silencio. Él defiende a los que deciden no ensuciarse en el lodo de la confrontación. Él protege a los que prefieren la paz antes que la victoria superficial, porque la verdadera victoria viene del cielo, no de una discusión ganada, no de una respuesta ingeniosa, no de demostrar que tenías razón. La victoria verdadera es ver cómo Dios pone todo en su lugar sin que tú tengas que mover un solo dedo. Y cuando eso pase, no tendrás que decir nada. Será evidente. Los que te acusaron verán la mano de Dios. Los que se burlaron tendrán que reconocer que estabas bajo su protección. Y tú solo tendrás que dar gracias porque aprendiste a confiar, porque elegiste la calma, porque decidiste no defenderte con tus labios, sino con tu fe. No siempre será fácil. Habrá momentos en los que el silencio duela, en los que quieras gritar tu verdad. Pero si te mantienes firme, si decides guardar tu paz, si eliges quedarte quieto, verás a Dios moverse. Él no necesita tu ayuda para actuar, solo necesita tu fe. Y a veces esa fe se manifiesta cuando eliges quedarte en silencio y confiar. Así que no respondas a la provocación, no expliques más de lo necesario. No busques justicia con tus propias manos. Quédate tranquilo. La paz es tu mejor respuesta cuando Dios es tu defensor y cuando Él pelea por ti. Nadie puede vencerte. Nadie, porque su poder es perfecto, su tiempo es exacto y su amor por ti es inquebrantable. Enseñanza 7. Lo que hoy es herida, mañana será testimonio. Sé que duele. Lo que estás sintiendo ahora parece insoportable. Hay días en los que no puedes evitar preguntarte, ¿por qué te tocó a ti? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué con tanta intensidad? Y aunque no lo entiendas, hay algo que necesitas saber. Lo que hoy es una herida abierta, mañana se da testimonio. No estás solo en medio del dolor, no estás quebrado sin propósito. Dios no ha terminado contigo. De hecho, está escribiendo tu historia, y no lo está haciendo con tinta de sufrimiento, sino con fe, con redención y con promesas cumplidas. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de incertidumbre está siendo registrado en el cielo. Y aunque hoy tu herida grita, un día hablará, pero no desde el dolor, sino desde la victoria. Porque Dios no te permite atravesar pruebas para destruirte. Él lo permite para mostrarte quién eres, quién es Él, y qué puede hacer contigo cuando decides no rendirte. La prueba de tu fe no es una casualidad, es parte de un plan mucho más grande del que puedes ver ahora. El apóstol Pedro lo escribió con claridad.
Esa prueba, ese fuego que hoy atraviesas, servirá para que tu fe sea hallada digna de alabanza. Es decir, será reconocida no por haber evitado el dolor, sino por haberlo soportado sin perder la esperanza. Porque cuando pasas por el fuego y sigues creyendo, tu fe se convierte en oro refinado. Dios no se enfoca en el capítulo difícil que estás atravesando. Él ya ve el final, ya conoce el resultado, ya sabe lo que estás aprendiendo, lo que estás dejando atrás, lo que estás ganando, aunque todavía no seas consciente de ello. Él está formando en ti algo que solo se puede construir en el proceso. Una fe firme, una esperanza real, una voz que en el futuro sanará a otros que estén pasando por lo que tú pasaste. Hoy te cuesta verlo. Lo sé. Cuando estás herido, lo único que sientes es la punzada, el vacío, la frustración. Pero las heridas también hablan. Y si las entregas a Dios, se convierten en evidencia viva de su poder, porque no es el dolor el que cuenta tu historia, es lo que Dios hará con ese dolor. No es la herida la que marca tu identidad, es la sanidad que vendrá después la que definirá tu propósito. Hay muchas personas que están esperando escuchar una voz que les diga, yo también estuve allí, y salí. Una voz que no predique desde la teoría, sino desde la experiencia, y esa voz un día será la tuya, porque tu historia no se detiene en el sufrimiento. Tu historia está siendo escrita con propósito eterno. Dios está usando cada parte, incluso la que más quisieras borrar para glorificarse a través de ti. Y llegará ese momento, no lo dudes. Llegará el día en que lo que hoy te rompe será el mensaje que uses para levantar a otros. Llegará el instante en que te mires al espejo y reconozcas que valió la pena atravesar el fuego, porque saliste más fuerte, más sabio, más lleno de amor. Dios no te dejará igual. Él no te abandona en la herida. Él permanece contigo hasta que puedas decir, esto también me sirvió para bien. No subestimes lo que estás viviendo. Aunque parezca pequeño, aunque nadie lo vea, aunque nadie entienda por lo que estás pasando, Dios sí lo ve. Y en el cielo no hay dolor anónimo. Cada proceso tiene un fin. Cada herida tiene una fecha de cierre y cada lágrima tiene una misión. No será en vano. Dios convertirá cada parte de tu historia en testimonio de su fidelidad. Así que sigue adelante, aunque sea con pasos cortos. Aunque todavía no veas la luz al final del túnel, no estás escribiendo esta historia solo. Dios tiene la pluma. Tú solo confía, porque lo que hoy es herida, mañana será testimonio. Y tu voz, tu historia, tu proceso, será una luz para quienes aún caminan en la oscuridad. Él no falla. Él no olvida. Él está contigo siempre. Enseñanza 8. Dios exaltará a quienes soportaron con fe la injusticia. Tal vez nadie sabe lo que aguantaste. Tal vez te quedaste callado cuando era más fácil gritar. Tal vez fuiste fiel, fuiste justo, diste lo mejor, y aún así te trataron con desprecio, con indiferencia, con injusticia. Y lo más duro no fue el golpe, sino el silencio. El silencio de los que sabían y no dijeron nada. El silencio de los que te prometieron estar y se fueron. El silencio del cielo. O eso pensaste. Pero déjame decirte algo que necesitas recordar hoy. Dios no fue indiferente. Él vio todo, y Él no se queda con nada. A su tiempo, Él exaltará a quien soportó con fe la injusticia. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No dice si te exalta, dice cuándo. Es decir, es una promesa, no es una posibilidad, es una realidad que todavía no ha llegado, pero que vendrá y vendrá en el momento perfecto, en el instante que Dios ha preparado para recompensarte, para vindicarte, para levantarte delante de todos, no como venganza, sino como justicia divina, como una señal de que Dios no se olvidó de ti. Humillarse bajo su mano no significa rendirse ante el mal, no significa resignarse a lo que duele. Significa confiar. Confiar cuando no entiendes. Confiar cuando las cosas no salen como esperabas.
confiar cuando ves que otros avanzan con trampas y tú te estancas haciendo lo correcto. Confiar cuando parece que tu integridad no da frutos, pero lo doña solo que no en el calendario de los hombres, sino en el de Dios. Y su tiempo nunca llega tarde. Dios no exalta a los que se imponen por fuerza, sino a los que se mantienen firmes en la fe. Él honra a los que no devolvieron mal por mal, a los que eligieron perdonar, a los que caminaron con dignidad, aún cruel. Y si ese eres tú, si aún sigues creyendo a pesar del dolor, si aún decides hacer el bien, aunque nadie lo reconozca, entonces prepárate, porque el cielo ya tiene anotado tu momento y no hay injusticia que pueda borrar lo que Dios tiene para ti. Tu momento llegará. Tal vez no será como lo imaginaste, tal vez no será frente a quienes esperabas, pero cuando llegue sabrás que fue Dios, porque nadie más tiene el poder de levantarte desde donde estás y colocarte en el lugar de honra, sin que tú hayas tenido que empujar a nadie para llegar ahí. Cuando Dios exalta, no hay que competir, no hay que manipular, no hay que forzar, solo hay que esperar con fe. Y esa espera no es pasiva, es activa. Es una espera que se sostiene en la oración, en la obediencia, en el carácter. Es mirar al cielo y decir cada día: Señor, confío en ti. Aunque me ignoren, tú me ves. Aunque me rechacen, tú me recibes. Aunque me juzguen, tú me conoces. Y con esa fe, cada día te acercas más al cumplimiento de su promesa. La exaltación de Dios no es solo un ascenso externo, es una validación interna. Es Él diciéndote: estoy contigo. Lo hiciste bien, aguantaste la prueba, pasaste el fuego, no te rendiste. Y esa voz, esa afirmación celestial, vale más que cualquier aplauso humano. Porque no hay honra más grande que la que viene de lo alto. No hay premio más alto que el de haber permanecido fiel a pesar de todo. Así que no dejes que la injusticia te robe la esperanza. No permitas que el dolor te vuelva frío. No cambies tu corazón solo porque el mundo te trató mal. Dios está viendo, Dios está obrando y Dios va a levantarte en su tiempo. No en el tuyo, no cuando tú creas que ya es hora, sino cuando Él en su infinita sabiduría diga ahora. Y cuando ese ahora llegue, será perfecto, será pleno, será para siempre. Porque el que se humilla bajo su mano no se queda abajo para siempre. Dios lo levanta, Dios lo restaura, Dios lo exalta y nadie puede impedirlo. Nadie puede cerrarte una puerta que Dios abrió. Nadie puede silenciar lo que Dios ha decidido destacar. Tu momento llegará. Solo permanece, solo confía, solo sigue caminando. El tiempo de Dios es perfecto y ya viene en camino. Enseñanza 9. Tu dolor no es una sentencia, es una preparación. No todo lo que duele viene para destruirte. Hay dolores que llegan no como castigo, sino como preparación. Y aunque en el momento no lo entiendas, aunque sientas que no puedes más, que se te desmoronan las fuerzas y que Dios guarda silencio, en realidad estás en una etapa de formación. Porque sí estás sufriendo, pero no estás siendo destruido. Estás siendo perfeccionado. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccionará, dice la Escritura. Esa palabra no es para desanimarte, sino para darte esperanza, porque implica que el dolor tiene fecha de caducidad. No será eterno, no durará toda la vida. Es un poco de tiempo comparado con la eternidad que Dios está preparando contigo y para ti. Y después de ese tiempo viene algo mayor, algo glorioso, tu perfeccionamiento, tu fortalecimiento, tu afirmación. No es que Dios disfrute verte sufrir, no es que te haya abandonado, es que te ama tanto que no quiere dejarte incompleto. Y a veces, para madurar, para crecer, para avanzar hacia el propósito real, es necesario pasar por momentos incómodos, por temporadas donde todo parece inestable, pero detrás de ese proceso hay una obra perfecta en construcción. Estás siendo moldeado, estás siendo afinado, y aunque tú veas ruina,
Dios está viendo una estructura más firme, más fuerte, más profunda. El dolor que hoy sientes no es una sentencia, no es un castigo, no es un final, es una parte del camino. Es una escuela invisible donde aprendes cosas que no se enseñan en los tiempos de alegría. Es ahí, en la prueba, donde se revela quién eres realmente. Y también es ahí donde descubres quién es Dios de verdad, no solo un Dios de milagros, sino un Dios que se queda contigo en el proceso, que no te abandona aunque no entiendas lo que está haciendo. No estás siendo aplastado, estás siendo formado. Y lo que hoy parece una pérdida, mañana será un cimiento. Porque Dios nunca permite un dolor sin propósito. Él no juega con tu corazón. Si estás atravesando esta etapa, es porque hay algo grande que se está preparando para ti y dentro de ti. Dios no construye propósitos débiles. Él forja en el fuego lo que necesita resistir la batalla, y tú, aunque no lo veas ahora, estás resistiendo. Es posible que hayas orado para que el dolor se acabe, para que todo se solucione rápido. Pero Dios está más interesado en tu transformación que en tu comodidad temporal, porque sabe que lo que estás aprendiendo ahora será necesario para sostenerte mañana. Él ve más allá de lo que tú puedes imaginar, y por eso, en lugar de sacarte inmediatamente del dolor, a veces elige quedarse contigo dentro de él para que no salgas igual, sino más fuerte. La fe verdadera no se prueba en los momentos buenos, se prueba cuando todo parece estar al revés, cuando no hay respuestas, cuando hay silencio, cuando duele. Y aún así, decides confiar, decides seguir, decides creer. Eso es fe madura, eso es fe real, y eso es lo que Dios está formando en ti. Porque después de este poco de sufrimiento, vendrá la recompensa. No porque la merezcas por aguantar, sino porque Dios prometió no dejarte roto, prometió perfeccionarte. Así que no veas tu dolor como una sentencia final. No pienses que esta es la historia completa, es solo un capítulo, tal vez uno oscuro, pero no el último. Todavía hay más. Todavía hay esperanza. Todavía hay propósito, y Dios está escribiendo cada línea con intención, con detalle, con amor. No estás solo, no estás olvidado, estás en proceso. Y cuando este tiempo pase, cuando veas hacia atrás, vas a entender, vas a agradecer, vas a ver con claridad que no fue en vano, que lo que dolió también te preparó, que el silencio de Dios era parte de su estrategia, que la presión que sentiste no era para aplastarte, sino para sacarte brillo. Porque tú no estás siendo destruido, estás siendo perfeccionado. Existe un poco más, cree un poco más, aguanta con fe, porque el Dios que permitió este proceso también ha prometido completarlo. Y Él no falla, Él no deja nada a medias. Él no se olvida de lo que comenzó en ti. Tu dolor no es una sentencia, es la preparación para la gloria que viene. Enseñanza 10. Dios no permitirá que el mal tenga la última palabra. Puede que lo que estás atravesando te haga pensar que perdiste, que el mal ganó, que lo injusto prevaleció, que te hirieron sin consecuencia alguna. Tal vez te has preguntado dónde está Dios cuando las cosas parecen volverse en tu contra, cuando personas con malas intenciones prosperan, y tú, haciendo el bien, solo recibes heridas. Pero escúchame bien, Dios no permitirá que el mal tenga la última palabra en tu vida. Aunque parezca que el enemigo avanzó, no significa que ganó. Aunque hayas caído, no significa que fuiste vencido. Estás siendo preparado. El mal no es más fuerte que el propósito que Dios tiene contigo. Y aunque muchas veces lo bueno parezca frágil y lo malo parezca triunfar, Dios tiene el control absoluto. Su justicia no duerme y su propósito no fracasa. La palabra dice, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Y eso no es una sugerencia moral, es un principio espiritual. Es Dios mostrándote el camino de la victoria, no a través de la venganza ni la rabia, sino a través de la perseverancia, la fidelidad y el bien. Seguir haciendo el bien cuando todo te incita a lo contrario no es una debilidad, es una fuerza poderosa. Porque cuando decides no pagar con la misma moneda, cuando eliges perdonar,
Cuando sigues actuando con rectitud, aunque nadie lo valore, estás venciendo, no estás perdiendo, estás sembrando en lo invisible una cosecha que el mal no podrá tocar. No fuiste vencido, fuiste herido, sí fuiste traicionado, sí fuiste incomprendido, tal vez. Pero Dios no escribe historias que terminan con derrota. Él siempre reserva la última palabra, y esa palabra es restauración, es justicia, es victoria. Lo que hoy parece que se terminó, mañana será testimonio de su poder. Lo que hoy parece injusto, mañana será motivo de alabanza. No porque tú lo arreglaste, sino porque tú confiaste. Dios no solo está viendo lo que te hicieron, está viendo cómo respondes, está viendo tu corazón, está viendo que aún con las heridas abiertas, tú decides confiar, que aún con lágrimas tú sigues sirviendo, que aún con dudas tú sigues creyendo. Y eso es lo que el cielo honra, porque cuando el bien es tu respuesta, el mal no tiene cómo prosperar, se frustra, se desarma, se cae solo. Este proceso que estás viviendo no es el final, es un entrenamiento, es una preparación para algo mayor. A veces Dios permite que pases por estas batallas, no porque quiera verte sufrir, sino porque está fortaleciendo tu espíritu, porque está levantando dentro de ti una fuerza que no se logra en la comodidad. Está desarrollando en ti una fe inquebrantable, una esperanza que no depende de lo externo, un carácter que no se contamina con la oscuridad de otros. Y cuando llegue el momento cuando Dios diga ahora, se verá la diferencia. Verán que no fue en vano, verán que tú no fuiste vencido. Verán que Dios siempre tuvo la última palabra, y esa palabra será elevación, será restitución, será honra, porque los que vencen el mal con el bien son los que heredan las promesas. Son los que se mantienen firmes cuando todo tiembla. Son los que confían no en su fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Así que no devuelvas el golpe. No permitas que el dolor te convierta en lo que te hirió. No dejes que el odio entre a tu corazón. Guarda tu paz. Mantén tu fe, persevera. Porque aunque el mal intente apagarte, Dios te está encendiendo. Aunque el enemigo te quiera ver derrotado, Dios te está levantando. Y cuando Él actúa, nadie puede detenerlo. El mal no escribe tu final. Dios sí. Y Él no falla. Él no improvisa. Él no olvida. Lo que estás viviendo es parte de tu formación, no tu destrucción. El enemigo creyó que con esto te iba a apagar, pero lo que hizo fue empujarte más cerca del propósito que el cielo tiene para ti. Así que levanta la cabeza, no te sientas menos. No te sientas derrotado porque, aunque no lo veas, estás venciendo y muy pronto lo verás con tus propios ojos. Dios no permitirá que el mal tenga la última palabra, porque esa palabra le pertenece solo a Él. Enseñanza 11. Dios sana tu corazón antes de ajustar cuentas. Hay momentos en los que lo que más duele no es lo que pasó, sino lo que dejó dentro de ti. Palabras que se clavaron como flechas, traiciones que dejaron huellas profundas, decisiones ajenas que rompieron partes tuyas que no sabías que podían romperse. Y en ese dolor silencioso, muchas veces lo que más anhelas es justicia, que se haga algo, que los que te dañaron vean lo que causaron que el cielo actúe. Pero Dios en su infinita sabiduría y amor no empieza por fuera, empieza por dentro, porque antes de ajustar cuentas con los demás, Él sana tu corazón. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, dice el Salmo 34, verso 18. Eso no es solo un consuelo bonito, es una verdad poderosa. Cuando sientes que todo se rompió dentro de ti, cuando te preguntas si volverás a sentir paz, cuando crees que nadie puede entender la profundidad de tu herida, ahí es cuando Dios más cerca está. Él no espera que estés fuerte para acercarse. Se acerca cuando estás hecho pedazos, cuando todo lo que puedes ofrecerle son lágrimas y silencio. Y mientras tú piensas que lo más urgente es que se haga justicia, que los que te hirieron paguen, que el daño sea reparado externamente, Dios sabe que lo más urgente es sanar tu interior, porque puedes ver a tus enemigos caer y aún así seguir roto por dentro.
Puedes recibir explicaciones, disculpas, hasta justicia humana, y aún así no sentir paz, porque la verdadera restauración comienza en el alma, y solo Dios puede entrar hasta ese lugar y tocar lo que nadie más ve. Él no ignora lo que te hicieron. No está ciego ante la injusticia. No es un Dios que hace como si nada pasó, pero sabe que si no repara primero tu corazón, ni siquiera la justicia externa podrá darte descanso, porque la herida seguirá abierta, sangrando cada vez que recuerdes lo que pasó. Por eso, antes de moverse afuera, se mueve dentro y empieza a tocar tus pensamientos, tus emociones, tu espíritu, no para que olvides lo que viviste, sino para que eso ya no te controle. Dios te repara desde lo profundo y lo hace con ternura, sin prisas, sin presión. No te exige que sanes rápido, no te culpa por sentir, no te dice, ya supéralo, te acompaña, te abraza, te restaura, porque sabe que hay partes de ti que fueron desgarradas y que solo su amor puede volver a unirlas. Mientras el mundo espera que sigas adelante, Dios espera contigo, y mientras tú sanas, Él va preparando todo lo demás. Sí, también vendrá la justicia. Sí, llegará el momento en que lo que fue injusto será expuesto, lo que fue escondido saldrá a la luz, lo que parecía quedar impune recibirá su respuesta. Pero cuando eso pase, tú ya no estarás esperando venganza, ya no estarás herido, ya no necesitarás verlo para tener paz, porque Dios habrá hecho su obra primero en ti. Y cuando eso ocurra, estarás listo para ver con claridad, ya no desde la herida, sino desde la sanidad. Y entonces entenderás por qué Dios no actuó de inmediato contra quienes te dañaron, porque antes quiso protegerte de ti mismo, de tu enojo, de tu deseo de revancha, de ese dolor que podía envenenarte si no era tratado. Él prefirió restaurarte a ti primero, para que cuando llegara la justicia tú estuvieras en paz. Y así cuando llegue ese día, porque llegará, podrás mirar hacia atrás y decir, no solo me defendiste, también me sanaste. No solo hiciste justicia, también me restauraste. No estás solo. Dios no se ha olvidado de lo que viviste. Él está más cerca que nunca, trabajando en tu alma, fortaleciéndote en lo invisible, dándote nuevos pensamientos, nuevas fuerzas, nueva visión. Y cuando termine de repararte, entonces verás cómo también se encarga de lo demás, porque Dios no deja nada a medias, no sana solo el cuerpo y deja el alma rota. Él restaura por completo. Confía en ese proceso, aunque sea lento, aunque duela, aunque no veas cambios inmediatos por fuera. Lo más importante está ocurriendo en lo secreto. Tu corazón está siendo sanado, y una vez que eso esté completo, prepárate, porque también afuera Dios hará justicia, y tú estarás listo, en paz, firme y renovado, porque cuando Dios actúa, lo hace todo bien, desde adentro hacia afuera. Enseñanza 12. Dios no olvida lo que sufriste en silencio. Sé que hay dolores que nunca dijiste en voz alta, situaciones que atravesaste solo, noches en las que lloraste en silencio, momentos en los que disimulaste una sonrisa para que nadie notara lo que estabas cargando por dentro. Y quizá pensaste que nadie lo vio, que nadie lo entendió, que a nadie le importó. Pero Dios sí, Él no solo estuvo ahí, también lo registró. Tus lágrimas no cayeron al suelo, cayeron en las manos del Creador. Tus lágrimas están registradas en su libro, dice el Salmo 56, verso 8. Eso significa que cada vez que te quebraste en lo secreto, el cielo lo anotó. Nada de lo que sufriste ha pasado desapercibido, ni siquiera aquello que tú mismo trataste de olvidar. Esa batalla emocional que peleaste sin apoyo, ese esfuerzo de mantenerte firme cuando todo en ti quería rendirse, ese perdón que diste, aunque nadie lo valoró, todo eso fue visto por Dios. No fue en vano y no fue invisible para Él. Hay algo profundo y poderoso en las lágrimas silenciosas. No llevan ruido, pero cargan un peso inmenso. No son compartidas, pero marcan el alma. Son esas lágrimas que uno derrama cuando ya no puede más, cuando nadie más está cerca, cuando el corazón está tan roto que ni siquiera hay palabras.
Y aún así, en ese momento, Dios estuvo contigo, porque Él está cerca del quebrantado. Y no solo lo ve, lo guarda, lo anota, lo honra. Tal vez esperabas consuelo de personas que no supieron darte ni una palabra. Tal vez te decepcionaron justo cuando más necesitabas apoyo, y ese abandono dolió tanto como el problema mismo. Pero no confundas el silencio humano con el silencio divino. Dios nunca estuvo lejos, aunque no lo hayas sentido. Él estaba sosteniéndote para que no oran contigo, que no apagan tu esperanza, sino que la avivan. Entonces el discernimiento se fortalece, y si te vuelves a la palabra encuentras anclas porque ahí Dios habla, sin distracciones, sin ruido cultural, sin filtros. No estás perdido, no estás fuera de tiempo. Hay un futuro de paz que ya lleva tu nombre. Aunque hoy haya niebla, aunque todo se sienta incierto, Dios no se confundió contigo. Él no improvisa. Él construye paso a paso, y tu paso de hoy, aunque sea tembloroso, es parte del diseño. Sigue caminando, Él sigue guiando. Número 3. Deposita tus cargas y camina ligero. ¿Cuántas veces has sentido que cargas con una mochila invisible, pero pesadísima, esa que nadie ve, pero tú la sientes en los hombros, en el pecho, en el pensamiento que no te deja dormir? Y es que la ansiedad no siempre se presenta con gritos. A veces llega en forma de silencio, de susurros insistentes que te dicen, ¿y si no sale bien? ¿Y si no puedes? ¿Y si todo se cae? Pero hoy quiero recordarte lo que dice 1 de Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, toda, no una parte, no lo que consideras espiritual o digno de oración, toda. Eso incluye desde el miedo a no llegar a fin de mes, hasta esa inquietud pequeñita que ni siquiera sabes cómo nombrar. Porque sí, delante de Dios no hay cargas pequeñas. Él no mide tu angustia con una regla celestial para ver si vale la pena atenderte. Nanel es un padre amoroso y los padres que aman no se burlan de las lágrimas de sus hijos. Al contrario, se acercan, se agachan y escuchan con el corazón abierto. Eso es lo que hace Dios contigo cada vez que oras. Intercambia tu peso por paz, tu tormenta interna por un silencio profundo que calma hasta lo más escondido del alma. Ahora, fíjate en esto. Vivimos en un mundo diseñado para alimentar la ansiedad, el ritmo acelerado, la constante comparación en redes sociales, la presión de tenerlo todo bajo control. Es la receta perfecta para el estrés. Y lo peor es que muchas veces no lo notamos hasta que nuestro cuerpo empieza a gritar lo que el alma lleva tiempo callando. Esa tensión en la mandíbula, esa falta de aire al despertar, esa mente que no se apaga ni con la almohada más cómoda. Ignorar la ansiedad no la desaparece, solo la esconde. Pero cuando la nombras, cuando la reconoces y la llevas ante Dios, empiezas a recuperar el control, o mejor dicho, empiezas a soltarlo. Y aquí hay algo poderoso. La preocupación se puede convertir en oración. Literalmente, lo que te está desgastando puede transformarse en conversación con Dios. Empieza por nombrar lo que sientes. Señor, tengo miedo. Me siento frustrado. Estoy cansado. Dilo tal cual. Al verbalizarlo delante de Él, ya no estás solo con ese peso. Y si puedes, visualiza que estás lanzando esa carga. Imagínate arrojándola como si tiraras una piedra a un río. Es una forma espiritual de decir, ya no me pertenece, ahora es tuya, Señor. Después agradece. No porque todo se resolvió de inmediato, sino porque confías en que estás en buenas manos. Esa gratitud constante crea memoria, y la memoria fortalece la fe. Pero también hay que mirar el entorno. A veces alimentamos la ansiedad sin darnos cuenta. ¿Cuáles son las voces que escuchas a diario? ¿Qué hábitos te elevan el pulso sin necesidad? Tal vez sean noticias negativas al despertar. Tal vez conversaciones cargadas de miedo. Cambia eso. Sustituye esos estímulos tóxicos por momentos de descanso, por adoración, por lecturas que nutran el alma. Y no lo hagas solo. Rodéate de personas que no se desesperen con facilidad.
que te modelen paz con su ejemplo, que oren contigo y te recuerden que Dios está al control incluso cuando tú no lo sientes. Hazlo hábito. Crea tu ritual de alivio diario. Puedes comenzar con un cuaderno de descarga cada mañana. Escribe lo que te preocupa y ora sobre eso. Luego respira profundamente y repite. Inhalo gracia. Exhalo ansiedad. Parece sencillo, pero tiene un impacto profundo en tu cuerpo y tu mente. Y cuando logres mantenerte en paz un día más, celébralo. No porque todo esté resuelto, sino porque tú decidiste caminar más ligero. Esa es una victoria. Esa es la fe puesta en práctica. Así que hoy decide soltar. Deposita tus cargas en las manos que no tiemblan, las manos de un Dios que no se olvida de ti. Camina más ligero, vive más profundo y recuerda, Él tiene cuidado de ti. Número 3. Deposita tus cargas y camina ligero. ¿Cuántas veces has sentido que cargas con una mochila invisible, pero pesadísima, esa que nadie ve, pero tú la sientes en los hombros, en el pecho, en el pensamiento que no te deja dormir? Y es que la ansiedad no siempre se presenta con gritos, a veces llega en forma de silencio, de susurros insistentes que te dicen, ¿y si no sale bien? ¿Y si no puedes? ¿Y si todo se cae? Pero hoy quiero recordarte lo que dice Primera de Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, toda, no una parte, no lo que consideras espiritual o digno de oración, toda. Eso incluye desde el miedo a no llegar a fin de mes hasta esa inquietud pequeñita que ni siquiera sabes cómo nombrar. Porque sí, delante de Dios no hay cargas pequeñas. Él no mide tu angustia con una regla celestial para ver si vale la pena atenderte. Nerel es un padre amoroso, y los padres que aman no se burlan de las lágrimas de sus hijos. Al contrario, se acercan, se agachan y escuchan con el corazón abierto. Eso es lo que hace Dios contigo cada vez que oras. Intercambia tu peso por paz, tu tormenta interna, por un silencio profundo que calma hasta lo más escondido del alma. Ahora, fíjate en esto. Vivimos en un mundo diseñado para alimentar la ansiedad, el ritmo acelerado, la constante comparación en redes sociales, la presión de tenerlo todo bajo control. Es la receta perfecta para el estrés. Y lo peor es que muchas veces no lo notamos hasta que nuestro cuerpo empieza a gritar lo que el alma lleva tiempo callando. Esa tensión en la mandíbula, esa falta de aire al despertar, esa mente que no se apaga ni con la almohada más cómoda. Ignorar la ansiedad no la desaparece, solo la esconde. Pero cuando la nombras, cuando la reconoces y la llevas ante Dios, empiezas a recuperar el control, o mejor dicho, empiezas a soltarlo. Y aquí hay algo poderoso. La preocupación se puede convertir en oración. Literalmente, lo que te está desgastando puede transformarse en conversación con Dios. Empieza por nombrar lo que sientes. Señor, tengo miedo, me siento frustrado, estoy cansado. Dilo tal cual. Al verbalizarlo delante de Él, ya no estás solo con ese peso. Y si puedes, visualiza que estás lanzando esa carga. Imagínate arrojándola como si tiraras una piedra a un río. Es una forma espiritual de decir, ya no me pertenece. Ahora es tuya, Señor. Después, agradece. No porque todo se resolvió de inmediato, sino porque confías en que estás en buenas manos. Esa gratitud constante crea memoria y la memoria fortalece la fe. Pero también hay que mirar el entorno. A veces alimentamos la ansiedad sin darnos cuenta. ¿Cuáles son las voces que escuchas a diario? ¿Qué hábitos te elevan el pulso sin necesidad? Tal vez sean noticias negativas al despertar, tal vez conversaciones cargadas de miedo. Cambia eso. Sustituye esos estímulos tóxicos por momentos de descanso, por adoración, por lecturas que nutran el alma y no lo hagas solo. Rodéate de personas que no se desesperen con facilidad, que te modelen paz con su ejemplo, que oren contigo y te recuerden que Dios está al control incluso cuando tú no lo sientes. Hazlo hábito.
Crea tu ritual de alivio diario. Puedes comenzar con un cuaderno de descarga cada mañana. Escribe lo que te preocupa y ora sobre eso. Luego respira profundamente y repite: inhalo gracia, exhalo ansiedad. Parece sencillo, pero tiene un impacto profundo en tu cuerpo y tu mente. Y cuando logres mantenerte en paz un día más, celébralo. No porque todo esté resuelto, sino porque tú decidiste caminar más ligero. Esa es una victoria. Esa es la fe puesta en práctica. Así que hoy decide soltar. Deposita tus cargas en las manos que no tiemblan, las manos de un Dios que no se olvida de ti. Camina más ligero, vive más profundo y recuerda, Él tiene cuidado de ti. Número 5. Respira libre. Cristo rompió tu última cadena. ¿Alguna vez te has sentido libre, pero aún caminas como si llevaras cadenas invisibles, como si algo en tu interior supiera que Cristo ya te liberó? Pero en la práctica sigues arrastrando culpa, viejos hábitos o la necesidad de agradar a todos. Gálatas 5:1 nos dice algo poderoso. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, la libertad ya fue concedida, pero ahora nos toca vivirla con intención, con firmeza, con decisión diaria. Cristo no vino a darte una libertad decorativa, vino a romper hasta tu última cadena. Pero muchas veces somos nosotros los que volvemos voluntariamente a ponernos grilletes, no porque queramos sufrir, sino porque el miedo al cambio nos empuja a lo conocido. Esa vieja culpa que parecía dormida, pero se despierta cada vez que fallas. Ese legalismo que te dice que no hiciste suficiente. Esa costumbre de compararte con otros y sentirte menos. Esas no son cadenas impuestas, son patrones que uno tiene que aprender a identificar, confrontar y cortar. Y fíjate en una cosa, el versículo no dice, relájate en la libertad, dice, estad firmes. Eso implica vigilancia, implica despertar cada día y recordarte, no soy esclavo, soy libre. Porque la libertad espiritual no es automática, es una postura. Es pararte con firmeza cada vez que el pasado venga a recordarte quién eras. Y aquí va un consejo práctico. Declara tu libertad en voz alta. Hay poder en lo que confiesas. Cuando dices, soy libre en Cristo, no solo lo recuerdas tú, también lo escucha el enemigo, y eso importa. Además, cuida quien te rodea. Las voces que te hablan influyen en la forma en que ves tu identidad. Rodéate de personas que te recuerden la gracia, no la condena, que celebren tu avance y no te mantengan anclado a tu versión antigua. Porque si no tienes ese tipo de comunidad, es fácil recaer en yugos modernos que, aunque no suenan tan religiosos, son igual de opresivos. Y sí, hoy en día hay esclavitudes nuevas disfrazadas de éxito, como el perfeccionismo, esa idea de que tu valor está en cuán productivo eres, en cuánto logras, en qué tan ocupado estás, o la trampa de las redes sociales, donde la identidad se mide por reacciones y seguidores. Todo eso va robando poco a poco tu libertad. Incluso la culpa religiosa puede atraparte haciéndote creer que si no haces todo perfecto, Dios se aleja. Pero Dios no se aleja por tu error, se acerca para restaurarte. Entonces, ¿cómo te mantienes libre? Practicando la gratitud. Cada vez que agradeces lo que Cristo ya hizo, le das más peso a la verdad que a la condena. También necesitas establecer límites, aprender a decir no a situaciones, personas o ambientes que te empujan de vuelta al viejo tú. Y por supuesto, ten alguien de confianza que camine contigo, que te recuerde que la gracia sigue siendo el estándar, no la perfección humana. Y ahora escucha esto. Haz de esto un ejercicio espiritual. Párate frente al espejo cada mañana y di en voz firme, no me someto de nuevo al yugo. Camino libre. Cristo rompió mis cadenas. Respíralo, siéntelo. Visualiza esa última cadena rota dejada al pie de la cruz. Imagínala ahí como un trofeo de lo que ya no te pertenece. Y si te animas, escribe una carta a esa esclavitud antigua. Despídete, nómbrala.
Agradece lo que te enseñó, pero deja claro que ya no la necesitas. Guárdala como testimonio de tu avance. Respira. Eso que sientes es libertad, no algo prometido en el futuro. Es tuyo ahora, solo tienes que caminar firme en ella, porque Cristo no rompió una cadena para dejarte medio atado. Él vino a hacerte completamente libre, y esa libertad lleva tu nombre. Número 6. Estrena tu nuevo yo. Lo viejo ya no te define. ¿Sabías que Dios no te pidió mejorar tu vieja versión? No te dijo, sé una mejor persona. No, Él dijo, te hago nuevo. Segunda de Corintios 5 lo deja clarísimo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso no es maquillaje espiritual, es transformación radical. Pero claro, lo difícil no es que Dios lo declare, lo complicado es que tú lo creas, porque muchas veces seguimos cargando etiquetas que no vienen del cielo. Te han llamado torpe, inconstante, inseguro, demasiado emocional, no suficiente. A veces esas palabras del pasado se nos graban tan profundo que seguimos actuando como si fueran ciertas, aunque Cristo ya nos haya dado una nueva identidad. El problema es que nos acostumbramos a esas etiquetas. Nos las pusieron desde niños o desde una caída o desde un momento de dolor. Pero ahora Dios te llama nueva criatura, y eso implica que las etiquetas viejas ya no tienen poder legal sobre ti. El enemigo te va a seguir recordando tu historia, pero Dios va a seguir hablándote de tu destino. Y cuando la Biblia dice nueva, no se refiere a mejoradito, como una actualización de software, number, habla de una naturaleza transformada. Tú no eres una versión arreglada de tu yo pasado, eres una persona completamente renovada, con recursos espirituales que antes no tenías. Tienes acceso a un gozo que no depende de las circunstancias, a una mansedumbre que frena impulsos que antes te dominaban, a una fuerza interior que no viene de ti, sino del Espíritu de Dios. Pero ojo, caminar como nueva criatura requiere actualizar tu forma de verte todos los días, porque si no lo haces vuelves al molde viejo y ese ya no te queda. ¿Y cómo se actualiza esa imagen? Aquí te va algo sencillo pero poderoso. Párate frente al espejo y declara lo que Dios dice de ti. Soy amado, soy perdonado, estoy equipado, tengo propósito. Dilo con la misma seguridad con la que te pones la ropa, porque así como eliges tu atuendo, también puedes elegir tu narrativa. Cambia la autocrítica por autocompasión basada en gracia, porque sí, estás en proceso, pero también estás en Cristo. Y cada paso que das, aunque sea pequeño, es evidencia de que Él está trabajando en ti. Así que celebra los avances. No necesitas ser perfecto para ser testimonio. Y cuando tú vives desde tu identidad renovada, algo hermoso pasa en tus relaciones. Ya no mendigas validación. No necesitas que te aplaudan para saber quién eres. Eso te permite relacionarte desde la plenitud, no desde la necesidad. Sirves porque rebosas, no porque te falta. Y esa actitud, esa autenticidad, inspira a otros. Porque la gente no se conecta con tu imagen perfecta, se conecta con tu verdad redimida. Lo que realmente genera comunidad no es cuánto te esfuerzas por parecer bien, sino cuánto permites que se vea lo que Dios está haciendo en ti. Ahora te invito a hacer algo práctico. Haz un inicio de temporada. Escribe una biografía corta sobre ti desde tu nueva identidad. No incluyas lo que dejaste atrás, solo escribe lo que eres hoy en Cristo. Léela cada mañana antes de salir de casa. Elige también un símbolo físico, una pulsera, una piedra, algo sencillo que puedas llevar contigo para recordarte que estás renaciendo continuamente. Y si puedes, comparte tu testimonio con alguien que aún se cree lo que el mundo dice de él. Quizás tu historia sea el espejo que esa persona necesita para descubrir que también puede estrenar una identidad nueva. No eres lo que hiciste, no eres lo que te hicieron, eres lo que Dios declaró sobre ti. Así que camina con esa certeza. Habla como quien ha sido liberado. Sirve como quien ya fue restaurado. Y cada día, al abrir los ojos, recuérdate con alegría.
Hoy me toca estrenar lo nuevo que Dios hizo en mí, porque lo viejo ya no te define. Cristo sí. Número 7. Prepárate. Un río está por cruzar tu desierto. A veces creemos que estamos estancados, que nada se mueve, que la tierra está seca y que el cielo está en silencio. Pero, ¿y si ese silencio no fuera abandono, sino preparación? Isaías 43. Lo dice con una promesa que revuelve el alma. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No dice que quizás lo hará, dice, haré. No es una idea, es una decisión divina. Y tu parte es prepararte porque sí, un río está por cruzar tu desierto. Hay momentos en los que lo viejo ya no te satisface, ya no hay sabor en lo que antes te entusiasmaba, sientes una incomodidad rara. No es frustración común, es una insatisfacción santa. ¿Te suena esas ganas de algo más, aunque aún no sepas el qué? Esa sensación puede ser una alerta del cielo. Dios ya está moviendo algo, y muchas veces lo primero que manda no es un milagro grande, sino una oportunidad pequeña, algo que parece insignificante pero que contiene una semilla de transformación. Por eso, cuando Dios pregunta ¿no lo percibes?, no está cuestionando tu fe, está despertando tu sensibilidad, porque lo nuevo no siempre grita, a veces susurra. Ahora hay algo que frena ese río más que el mismo desierto, la nostalgia por Egipto. Sí, es el lugar donde sufriste, pero al menos sabías qué esperar. El problema no es lo árido, es que muchas veces preferimos lo conocido, aunque nos desgaste, que lo nuevo, aunque nos libere. Pero la fe verdadera no se queda esperando lluvia. La fe camina cuando el terreno aún está seco. La fe se mueve con la expectativa de que Dios abrirá camino donde antes no había ninguno. Y ahí, justo ahí, cuando rompes la rutina, se activa la creatividad divina. Él no repite lo que ya hizo. Él inventa caminos nuevos. Y fíjate en algo hermoso. El desierto revela tu dependencia, pero el río revela su provisión. Las áreas secas en tu vida no están olvidadas, están listas. Dios las está observando con intención. Ahí quiere mostrarte su gloria. Porque Él no está interesado en parchar lo que se rompió. Él quiere rediseñarlo todo. Lo que viene no es una versión parchada de tu pasado, es un diseño superior que Él ha estado preparando en silencio. Pero ojo, lo nuevo no se recibe con los brazos cruzados. El corazón se tiene que preparar. ¿Te has detenido a orar así? Señor, disrupta mi rutina donde sea necesario. Es una oración peligrosa, sí, pero poderosa. A veces necesitas ayunar no solo de comida, sino de ruido, de distracciones, de esa actividad constante que no te deja escuchar. Haz espacio, haz silencio. Escribe una lista de viejas costumbres que están ocupando el lugar de lo nuevo. Tal vez sea una relación que ya cumplió su ciclo. Tal vez sea una mentalidad que ya no encaja con la visión que Dios tiene para ti. Y aquí va algo que puedes hacer. Toma una hoja y dibuja tu río, así como un niño. Escribe tus metas, las áreas donde sientes que Dios está soplando algo nuevo. No tiene que ser perfecto. Es una declaración visual. Luego levanta la voz y di: reconozco lo nuevo y camino hacia ello con expectativa. Cada paso que des, anótalo. Cada conversación que te confirme algo, cada avance documenta el surgimiento del río. Porque muchas veces lo nuevo empieza con detalles que solo se ven si estás despierto espiritualmente. Dios no terminó contigo. Él apenas está comenzando a abrir caminos. Donde tú solo veías arena. Así que no te duermas en lo familiar, no te acomodes a lo que ya conoces. Hay un río que viene directo hacia tu desierto, y cuando llegue, no solo te refrescará, te hará florecer en lugares que otros daban por perdidos. Prepárate porque lo nuevo ya está en camino, y tú fuiste hecho para reconocerlo. Número 8. Fuiste creado para más. Desbloquea las obras que te esperan. ¿Alguna vez te has sentido como si fueras parte de una rutina sin sentido? Como si simplemente estuvieras pasando los días sin un propósito real.
Pues déjame decirte algo que puede sacudirte por dentro. No estás aquí por casualidad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hay cosas que solo tú puedes hacer, obras que te esperan asignadas con tu nombre, preparadas por Dios desde antes que tú siquiera respiraras por primera vez. Y fíjate bien en esa primera parte, hechura suya. Eso no significa que saliste de una línea de producción espiritual, significa que eres una obra de arte diseñada con intención. Cada rasgo de tu personalidad, cada talento, incluso cada herida que ha sido sanada, todo tiene un propósito mayor. Tú no eres un accidente tardío, no estás improvisando tu camino. Fuiste pensado, moldeado y enviado con un plan específico. Así que esa voz que a veces susurra, no tienes nada especial, no viene de Dios. Él ya habló, y lo que dijo es que eres su creación con propósito. Ahora bien, ese propósito no es algo que tú tienes que inventar, es algo que ya existe. Las buenas obras están esperándote. No hay que forzarlas, hay que encontrarlas. Dios no solo sueña con lo que puedes hacer, también lo organiza. Las oportunidades están en su agenda. Lo único que necesitas hacer es presentarte al turno, estar listo para decir, aquí estoy. Y esas obras no siempre van a ser grandes proyectos que todos aplaudan. Muchas veces serán actos pequeños, una conversación con alguien que estaba por rendirse, una oración silenciosa por quien ni siquiera conoces. Pero esos momentos sencillos pueden activar cadenas de impacto eterno. Y aquí va algo clave. Cuando tus dones, tus pasiones y una necesidad concreta se encuentran, ahí está tu carril, porque tus dones no son aleatorios, tus pasiones no son capricho, todo eso apunta hacia algo que el mundo necesita y tú estás equipado para dar. El cansancio viene cuando haces cosas que no están alineadas con eso, pero cuando activas tu propósito, llega la plenitud, te sientes vivo, te levantas con motivación porque sabes que tu día tiene sentido. Claro, no todo es tan fácil. Hay saboteadores internos que nos frenan. Te suena el síndrome del impostor. Esa vocecita que dice, ¿quién soy yo para hacer esto? Pues eres hechura divina. Punto. Y luego está la postergación, el sí, lo haré mañana, que termina siendo un nunca. Y la comparación, ese veneno silencioso, que te hace pensar que lo tuyo no vale tanto porque no se parece a lo de otro. Pero ¿sabes qué? No tienes que parecerte a nadie, solo tienes que responder al llamado que es solo para ti. Así que aquí va un plan sencillo pero poderoso. Toma una hoja y escribe un inventario de tus dones y pasiones. No te limites. Anota todo. Luego, mira a tu alrededor. ¿Qué necesidad concreta puedes emparejar con eso esta semana? Quizás alguien necesita ayuda, consejo, acompañamiento. Luego establece un paso SMART, algo específico, medible, alcanzable, realista y con tiempo definido. Por ejemplo, esta semana voy a llamar a esa persona, voy a orar con ella, voy a enviar ese mensaje y si puedes, habla con alguien de confianza, un mentor espiritual, y pídele retroalimentación. A veces, otro puede ver con más claridad lo que tú aún estás descubriendo. Tú no estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para impactar. Fuiste creado para más. No dejes las buenas obras esperando por ti. Hoy puede ser el inicio de algo eterno. Así que te lanzo este reto. ¿Qué buena obra te está esperando hoy? No lo postergues, actívala, Dios ya la preparó. Ahora te toca caminar en ella. Número 9. Eres obra maravillosa. Reconócelo sin pero ese. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que no das la talla, que algo en ti falta, que no encajas, que debería ser diferente para valer más? Si has estado ahí, no estás solo. Pero déjame decirte una verdad que necesitas escuchar con todo tu corazón. Eres una obra maravillosa. Y no lo digo yo, lo dice el salmista en el Salmo 139. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ese versículo
no se refiere solo a montañas o galaxias, habla también de ti. David entendió algo profundo. Su valor no dependía de lo que hacía, sino de quién lo creó. Él no escribió, maravillosas son tus obras, como si estuviera hablando de cosas externas. Estaba hablando de su propio ser, de su cuerpo, de su alma, de su existencia. Reconocer eso no es orgullo, es alabanza. Alabar a Dios por sus obras también significa incluirte a ti en ese acto de gratitud. Porque sí fuiste diseñado por Dios y Él no comete errores. Fíjate que muchas veces caemos en la trampa de pensar que valemos solo si logramos cosas, que si no rendimos entonces no merecemos. Pero eso es un sistema humano. En la cultura del cielo, tu identidad vale antes de cualquier resultado. Dios no te llama valioso porque sobresales, te llama valioso porque te creó. Y cuando el rendimiento falla, porque sí fallará, tu valor no se cae con él. Sigue intacto porque nunca estuvo sostenido por tu desempeño. Ahora, ¿qué pasa cuando nos comparamos con los demás? Perdemos de vista que somos piezas únicas. Comenzamos a mirar hacia los lados y no hacia arriba. Y eso distorsiona por completo nuestra percepción. Compararte con otro es como decirle al Creador que se equivocó contigo, pero no lo hizo. ¿Has pensado en eso? Tu voz, tu historia, tu forma de ver el mundo son parte de un diseño que refleja creatividad divina. Y aquí viene lo práctico. ¿Qué le estás diciendo a tu espejo interior? Porque todos tenemos uno, y muchas veces le hablamos con dureza, con palabras que jamás le diríamos a un amigo. Y si empezaras a cambiar ese diálogo, puedes comenzar con afirmaciones bíblicas simples pero poderosas. Soy hecho a imagen de Dios. Dios me llama amado. Fui diseñado con propósito. Repítelo todos los días hasta que lo creas. Y cuando surjan pensamientos que insultan la creación que eres, respóndeles con la palabra, literalmente salmo en voz alta, sin miedo. También puedes agradecer así y con palabras sencillas. Gracias, Dios, porque puedo ver. Gracias por mi respiración. Gracias por mis manos que trabajan, por mis pies que me llevan. Esa gratitud corporal transforma cómo te percibes. Empiezas a ver tu cuerpo como instrumento sagrado, no como objeto de juicio. Y cuando te reconoces valioso, todo cambia. Ya no tomas decisiones por carencia, sino por plenitud. Ya no te autosaboteas porque entiendes que mereces crecer, avanzar, soñar. Tu servicio a los demás se vuelve genuino. No nace de querer agradar o ser aprobado, sino de compartir desde una identidad que ya está completa. Haz ejercicio. Escribe 3 cualidades tuyas que reflejan la creatividad de Dios. No lo pienses tanto, lo primero que venga. Luego, ora con honestidad. Gracias por cómo me diseñaste. Ayúdame a honrar tu obra hoy, y cada vez que aparezca ese pensamiento que quiere minimizarte, respóndele con verdad. Dilo fuerte, estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. Tú no eres una casualidad, no eres un borrador, no eres un casi. Eres una obra terminada, querida, formada con intención. Y cuando lo reconoces sin peros, cuando abrazas tu valor sin condiciones, comienzas a vivir como alguien que sabe que fue diseñado por el Creador del universo. Y eso cambia absolutamente todo. Número 10. Vive para Dios, no para los aplausos. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la necesidad de que todos estén contentos contigo? Como si cada paso que das, cada palabra que dices, necesitara aprobación externa para tener valor. Vivimos en una era donde los likes, los comentarios y los aplausos digitales se han vuelto moneda de autoestima. Pero el apóstol Pablo en Gálatas 1:10 lanza una pregunta que corta esa cadena de raíz. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, porque no se puede servir a Cristo y a la aprobación al mismo tiempo. Fíjate que hay señales claras cuando estamos atrapados en esa adicción al aplauso. Por ejemplo, te pones ansioso cada vez que alguien te critica. Te pasa que revisas una publicación varias veces solo para ver si gustó. Sientes que tu día vale más cuando recibes afirmación externa. Eso desgasta.
Y el problema no es solo emocional, es espiritual. Porque cuando vivimos para agradar a todos, inevitablemente tomamos decisiones que traicionan nuestras propias convicciones. Decimos que sí cuando queremos decir no. Callamos verdades por miedo al rechazo. Nos disfrazamos. Y lo peor es que entre más aprobación buscamos, más necesitamos. Es un pozo sin fondo, pero hay una salida y comienza entendiendo la diferencia entre reputación e identidad. La reputación es lo que los demás piensan de ti. Puede cambiar de un día a otro. La identidad es lo que Dios dice de ti y eso no cambia. Cuando tu vida está arraigada en Cristo, ya no necesitas construir una imagen porque ya tienes una esencia. Servir desde esa seguridad es liberador. Ya no haces las cosas para ser visto, sino por obediencia. Y ese tipo de servicio, ese sí florece, porque no depende de aplausos, sino de propósito. Incluso Jesús decepcionó a muchos, religiosos, multitudes, cercanos, pero jamás dejó de agradar al Padre. Y si seguimos ese ejemplo, ahora romper la dependencia no es automático, pero sí es posible. Una estrategia es hacer un ayuno de redes o al menos de esas métricas que alimentan la comparación, dejar de mirar tanto cuanto y empezar a enfocarte en para quién. También puedes practicar actos de generosidad anónima, ayudar, bendecir, servir sin que nadie lo sepa. Eso reajusta tus intenciones y si de verdad quieres ir más profundo, busca un mentor espiritual y confiesa esas áreas donde sientes que estás buscando validación más de la cuenta. La confesión no es debilidad, es medicina. Y déjame decirte, vivir para un solo público, Dios tiene beneficios que transforman la vida. Empiezas a experimentar una libertad emocional que te oxigena por dentro. Ya no estás preso del que dirán. Tu creatividad se activa porque ya no estás produciendo para gustar, sino para ser fiel. También se alinea lo que crees con lo que haces, y eso genera impacto. No uno basado en popularidad momentánea, sino en integridad duradera. Tu influencia se vuelve real, genuina, transformadora. Haz este ejercicio cada noche. Siéntate y pregúntale a Dios, ¿te agradó lo que hice hoy? No le preguntes al algoritmo, pregúntale a Él. Luego escribe 3 decisiones que tomaste ese día por convicción, no por presión externa. Y cuando te sientas tentado a buscar validación fuera de ti, respóndete con esta verdad. Mi valor no sube ni baja con la opinión ajena. Cristo ya lo estableció. No necesitas aplausos para saber que estás caminando bien. Necesitas paz, necesitas dirección, y eso no viene de afuera, viene del cielo. Así que vive para Dios, camina con propósito, y cada vez que sientas la presión de agradar a todos, recuerda que ya fuiste aprobado por el único que realmente importa. Vive en libertad. Vive con el corazón desocupado de expectativas humanas, porque el verdadero descanso llega cuando dejas de vivir para los aplausos. Número unas en los ojos o con el alma cansada. Quiero que sepas algo. Dios sigue creyendo en ti, no porque seas perfecto, sino porque eres su hijo. Y los hijos no se desechan por fallas, se abrazan, se levantan, se restauran. Hoy, en lugar de esconderte por lo que hiciste, corre hacia Él. No esperes estar mejor para acercarte. Acércate y Él te hará mejor, porque si su fidelidad dependiera de nuestra perfección, ninguno de nosotros estaría aquí. Pero aquí estás. Y eso, hermano, hermana, es una prueba viviente de que su fidelidad no ha fallado contigo, ni lo hará. Número 8. Dios abre caminos donde no los hay. ¿Alguna vez te encontraste frente a una pared que no podías mover? Una situación donde ya no había salida, ni plan B ni fuerza para seguir. Esa sensación de estar atrapado, de golpear puertas cerradas, de orar y no ver movimiento, es uno de los momentos más desgastantes de la fe. Y sin embargo es allí, precisamente allí, donde Dios suele hacer sus mayores milagros, porque Él no necesita caminos trazados. Dios abre caminos donde no los hay. Él no busca huecos, no necesita atajos. Él crea sendas nuevas y no lo hace como los hombres con herramientas humanas o soluciones lógicas.
lo hace a su manera, con poder sobrenatural. Pero, ¿cómo si todo está cerrado? Porque cuando tú llegas al límite, Dios empieza a actuar. Es en la imposibilidad donde su gloria se manifiesta. Dios no necesita condiciones perfectas, solo corazones dispuestos. Piensa en el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Detrás, un ejército dispuesto a destruirlos. Delante, un mar infranqueable. Todo estaba perdido hasta que Dios abrió camino en medio del agua, no alrededor, no por otro lado, en medio. Porque a veces el milagro no es evitar el problema, es atravesarlo con la presencia de Dios de tu lado. Hoy muchos de ustedes están enfrentando situaciones parecidas. No ven salida, no ven cambio. Sienten que han hecho todo lo posible y aún así nada. Pero escucha esto. Tu agotamiento no cancela el poder de Dios. Tu visión limitada no frena su creatividad divina. Él ve caminos donde tú solo ves muros. La neurociencia afirma que ante situaciones de alto estrés, el cerebro tiende a enfocarse en la amenaza, perdiendo la capacidad de ver soluciones alternativas. Por eso, cuando te sientes atrapado, piensas que no hay más opciones. Pero Dios no está limitado por tu percepción. Donde tú ves final, Él ve inicio. Donde tú ves fracaso, Él ve preparación. Y si ya agoté todos mis recursos, entonces estás justo donde Dios puede intervenir. Porque mientras tú confiabas en tus fuerzas, Él esperaba. Ahora que se agotaron, es su turno. No te preocupes si no ves el camino. Solo asegúrate de ver a Dios, porque donde Él está, no hay bloqueo que resista, no hay puerta que permanezca cerrada, no hay desierto que no se transforme en camino fértil. Hay momentos en los que Dios no quita el obstáculo, lo atraviesa contigo. Y cuando eso pasa, no solo ves el milagro, te conviertes en testimonio. Quizá hoy no entiendes por qué se cerraron tantas puertas, por qué el sí se volvió no, por qué lo que parecía prometedor se derrumbó. Pero, ¿y si te dijera que esas puertas cerradas eran una protección? ¿Y si te dijera que ese camino bloqueado te está guiando al verdadero propósito? Dios no te está castigando, te está redirigiendo. Tal vez Él está construyendo algo nuevo, algo que aún no puedes ver, pero cuando se manifieste, sabrás que no fue casualidad. Sabrás que era necesario llegar al final de tus caminos para encontrar el suyo. Recuerda esto. Los caminos de Dios no siempre son evidentes, pero siempre son perfectos. Y aunque ahora todo parezca sin sentido, si te mantienes caminando con Él, el camino aparecerá. Quizás no como lo imaginaste, quizás no en el tiempo que esperabas, pero aparecerá porque así es Dios. Él abre caminos donde no los hay, solo para mostrarte que nada es imposible para Él. Número 9. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Y si lo que Dios te prometió aún está en pie, aunque tú ya hayas dejado de esperarlo, el tiempo puede hacer cosas extrañas en el alma. Puede debilitar la fe, apagar la pasión, erosionar la esperanza. Esperar duele y cuando la espera se alarga, muchos piensan que Dios cambió de opinión, que ya es tarde, que la promesa caducó, pero aquí está la verdad que hoy necesita quedarse tatuada en tu corazón. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Lo que Él dijo, sigue de pie, aunque hayan pasado años, aunque ya no sientas lo mismo, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Dios no está limitado por tu calendario. ¿Y si pasó mi momento? ¿Quién te dijo que tu momento está definido por la edad o por las circunstancias? Cuando Dios promete, el tiempo no borra, solo madura. Hay promesas que no se han cumplido aún porque Dios está esperando el tiempo perfecto, no el tiempo rápido. A veces creemos que si no ocurre pronto, ya no ocurrirá. Pero Dios no trabaja en cronogramas humanos. Él ve el todo. Él conoce lo que necesitas vivir antes de recibir lo que pidió tu corazón. Porque más importante que entregarte la promesa es prepararte para sostenerla. Y sí, es difícil. Es difícil ver pasar los días, ver cómo otros reciben, cómo otros avanzan, mientras tú sigues esperando algo que parece que Dios olvidó. Pero escucha esto con atención. El cielo no se olvida.
Lo que Dios escribió para ti sigue reservado en su agenda divina. La física cuántica ha mostrado que el tiempo no es tan lineal como creemos. Para Dios, que está fuera del tiempo, tu espera no es retraso, es alineación. Él ve tu historia como un conjunto, no como una serie de momentos aislados. Y si Él aún no ha cumplido, es porque aún está construyendo algo más profundo de lo que tú puedes ver. Y si ya me equivoqué demasiado como para recibirla, la promesa no se anula por tus errores, se sostiene por su fidelidad. Tú puedes cambiar, fallar, retroceder, pero Dios no cambia. Y cuando Él habló, ya conocía todas tus debilidades. Aún así, te eligió. Es posible que estés a punto de rendirte, que hayas empezado a pensar que todo fue tu imaginación. Pero déjame decirte algo. Una promesa de Dios no necesita ser sentida para ser real. Solo necesita ser creída. Dios es como un agricultor sabio. Él no siembra sin propósito. Y si puso una promesa en tu corazón, es porque Él sabe cuándo y cómo hará que florezca. No permitas que la impaciencia robe lo que la fe te estaba construyendo. No te compares con los tiempos de los demás. Cada promesa tiene su propio reloj y el tuyo sigue contando. No está detenido, está en cuenta regresiva. Mira hacia atrás, piensa en las veces que sentiste que todo estaba estancado y luego de repente Dios hizo algo que cambió todo. Él es el Dios de los de repente, pero antes del de repente siempre hay un tiempo de silencio, de fe, de prueba. No interpretes el silencio de Dios como su ausencia. Es posible que esté trabajando más de lo que imaginas. Así que no entierres lo que Él sembró en ti. No canceles con la boca lo que un día creíste con el corazón. Aférrate aún con dudas, aún con lágrimas. Aférrate, porque las promesas de Dios no expiran, no se olvidan, no cambian, solo se cumplen en el momento exacto que Él ya determinó. Número 10. Su palabra no regresa vacía. ¿Alguna vez sentiste que oraste y hablaste con Dios, pero todo volvió igual, como si tus palabras subieran al cielo y luego silencio, como si la palabra que escuchaste, que leíste, que te predicaron, no hubiera producido ningún fruto? Esa sensación de estar haciendo lo correcto, pero sin resultados, puede quebrar la fe más fuerte. Pero hoy vengo a recordarte algo que es absoluto en el reino de Dios. Su palabra jamás regresa vacía. Cuando Dios habla, algo sucede siempre. No importa si lo ves ahora o después, no importa si lo sientes o no lo percibes. Cada palabra que sale de su boca lleva una asignación divina y no descansa hasta cumplirla. Y si no veo el resultado de lo que Dios dijo, tú no necesitas verlo de inmediato para saber que está obrando. Al igual que una semilla que cae en tierra, la palabra necesita tiempo, proceso, profundidad. Tú miras la superficie, pero debajo del suelo, el cielo ya está trabajando. Dios no habla por hablar, no lanza promesas por emoción. Él no improvisa. Cada palabra que pronunció sobre ti, ya sea a través de la escritura, de una oración, de un mensaje o de un susurro en tu espíritu, tiene vida propia y esa vida no puede ser detenida. La ciencia ha confirmado que el sonido tiene impacto físico. Las vibraciones generan movimiento, cambian estructuras. Ahora imagina lo que hace el sonido de la voz de Dios. No es solo energía, es creación. Es transformación y cuando su palabra entra en ti, empieza a reordenarlo todo, tus pensamientos, tus emociones, tu historia, tu futuro. Pero llevo años esperando que se cumpla algo que Él dijo. Quizás lo que te dijo ya comenzó a cumplirse, pero no de la forma que tú esperabas. Dios muchas veces responde por etapas. Una palabra puede sembrarse en la infancia y florecer en la madurez. O puede parecer que nada está pasando, cuando en realidad Dios está llevándote por un camino específico que te conducirá exactamente donde su palabra ya determinó. Y no olvides esto, la palabra no solo trabaja en lo externo, también lo hace en tu interior. A veces el mayor milagro no es lo que Dios cambia fuera de ti, sino lo que transforma dentro de ti. Tu paciencia, tu discernimiento, tu capacidad de amar, tu carácter.
Nada de lo que Dios dice es inútil. Todo lo que habla produce. Y si hoy estás lleno de palabras de Él en tu corazón, estás lleno de promesas activas, aunque todavía no lo veas, recuerda que Jesús dijo que el reino de Dios es como un sembrador. Lanza la semilla y ésta cae en distintos terrenos. La diferencia no es la semilla, es el suelo. Tú decides qué tipo de tierra serás. Recibirás la palabra y dejarás que el enemigo te la robe con la duda. ¿La abandonarás cuando no veas resultados inmediatos o la cuidarás? ¿La regarás con oración y esperarás con fe hasta ver el fruto? La elección es tuya, porque su palabra no regresa vacía, pero puede regresar a ti sin haber producido nada si tú no la abrazas con fe. Hoy Dios sigue hablando a través de este mensaje, a través de su Espíritu, y cada palabra que has recibido es una herramienta, una semilla, un arma, una promesa. No la deseches, no la ignores. Cree aunque no veas, aunque no entiendas, porque la palabra que salió de su boca cumplirá todo para lo cual fue enviada. Y cuando se cumpla, sabrás que ninguna oración fue en vano, que ninguna promesa fue olvidada, y que todo lo que Dios dijo valió la espera. Número 11. La promesa que esperas puede estar en camino. Y si lo que tanto has esperado ya fue soltado desde el cielo, pero aún está en proceso de llegar a ti, muchos piensan que esperar es perder el tiempo, que si la promesa no ha llegado, es porque Dios cambió de idea o porque algo falló en el camino. Pero el reino de Dios no funciona por desesperación, funciona por propósito. Y hoy quiero decirte algo que puede cambiar completamente tu forma de ver este momento. La promesa que esperas puede estar en camino. Sí, puede que no la veas, puede que no sientas nada especial, pero eso no significa que Dios no esté moviendo piezas a tu favor. Dios es experto en preparar escenarios invisibles mientras tú sigues caminando por fe. Imagínate a un agricultor que siembra una semilla de mango. Él no va cada mañana a desenterrar la semilla para ver si ya brotó. Él sabe que mientras la cuida, mientras la riega, mientras la protege del sol y las plagas, algo poderoso está ocurriendo debajo de la tierra. Así trabaja Dios con tus promesas. Y si no lo veo venir, recuerda esto. La mayoría de las promesas llegan en silencio, sin anuncios, sin luces, sin señales espectaculares. Llegan como una brisa suave, como una palabra oportuna, como una conexión inesperada, como una oración respondida cuando menos lo esperabas. Dios no necesita escándalo para obrar, solo necesita tu fe activa. Y es que muchas veces no es que la promesa esté retrasada, es que tú estás siendo preparado. A veces Dios no tarda en darte lo que pediste, sino en asegurarse de que puedas sostenerlo sin que eso te destruya. Porque una bendición fuera de tiempo puede convertirse en una carga, pero una promesa llegada en el kairos de Dios se convierte en propósito cumplido. Y si otros reciben antes que yo, eso no significa que Dios se olvidó de ti. Significa que Él está trabajando en tu historia de forma única. Dios no recicla procesos. Cada promesa tiene una ruta distinta, y tu proceso tiene un diseño sagrado específico que va más allá de tus expectativas. La psicología nos habla del síndrome del desgaste de la espera. Cuando esperamos por mucho tiempo algo importante, tendemos a desvalorizarlo o pensar que ya no vale la pena. Pero en el ámbito espiritual, esperar no es desgaste. Esperar es adoración. Es decirle a Dios, no entiendo los tiempos, pero confío en tus manos. Y esa actitud, esa fe silenciosa, activa el cielo. Hoy quiero que te imagines esto. Dios ya firmó la promesa, ya selló el milagro, ya ordenó la bendición, pero está esperando que el momento sea perfecto para ti, no solo para su gloria. Porque cuando lo recibas, no solo será respuesta a tu oración, será la confirmación de que siempre estuviste en el centro de su plan. ¿Te das cuenta? Mientras tú sigues luchando con la duda, el cielo sigue trabajando con fidelidad. Mientras tú piensas en rendirte, Dios sigue empujando la promesa hacia ti. Así que no cedas ahora, no sueltes ahora, no abandones justo antes de que aparezca,
porque lo que estás esperando podría estar más cerca de lo que imaginas. Y cuando llegue, porque llegará, entenderás que la espera no fue una pérdida, fue parte del milagro. Número 12. Aférrate a lo que Él ya te dijo, el ya. ¿Qué haces cuando lo que Dios te dijo ya no se alinea con lo que estás viviendo? Ese es uno de los mayores desafíos del creyente maduro, mantener firme la fe, no en lo que ve, sino en lo que escuchó. Hay días donde la promesa parece un recuerdo lejano, donde todo lo que te rodea contradice lo que Dios te habló. En esos días lo más fácil es soltar. Pero el cielo hoy te dice con ternura, pero con firmeza, aférrate a lo que Él ya te dijo. Dios no habla para entretener. No lanza palabras para animarte por un momento. Cuando Él dice algo, es porque ya lo vio cumplido en su eternidad. Tu tarea no es fabricarlo, ni manipularlo, ni entenderlo todo. Tu tarea es creer, sostenerte y aferrarte. Pero, ¿cómo me aferro cuando siento que todo se está desmoronando con cada parte de tu ser? Con tu boca declarando lo que Él dijo, aunque aún no lo veas, con tu mente rechazando la mentira de que Dios se olvidó, con tu espíritu, adorando incluso cuando no entiendes. Aferrarte no es negar la realidad, es afirmar una verdad mayor. Cuando un niño está en peligro, ¿qué hace? No analiza la situación. Se aferra a su padre no porque entienda todo, sino porque confía en quien lo sostiene. Así debes aferrarte tú, no con respuestas, sino con confianza. En la Biblia hay muchos que escucharon promesas y vivieron lo contrario. David fue ungido como rey y después tuvo que huir como un fugitivo. Abraham fue llamado padre de multitudes y esperó años con el vientre de su esposa estéril. José vio un sueño celestial y fue arrojado a una cisterna, vendido como esclavo y encerrado en una prisión. Pero todos ellos tenían algo en común. Se aferraron a lo que Dios ya les había dicho. Y cuando llegó el tiempo de Dios, todo cambió. La psicología habla de anclas emocionales, recuerdos, palabras o experiencias que se graban tan fuerte en nosotros que pueden influir en nuestra conducta durante años. Lo que Dios te dijo debe convertirse en tu ancla espiritual. Cuando vengan las olas, cuando arrecie el viento, cuando tu alma quiera soltarlo todo, esa palabra debe mantenerte en pie. Y si no escucho nada nuevo de Dios, entonces repite lo último que escuchaste. Dios no necesita hablarte algo nuevo todos los días para estar activo. A veces lo que necesitas no es una palabra fresca, sino fe renovada en la que ya recibiste. El enemigo intentará convencerte de que Dios ya no está hablando, que si las cosas no cambian, entonces es porque te equivocaste. Pero recuerda, el silencio de Dios no es su desaprobación. Muchas veces es su estrategia para que crezcas en dependencia. Hoy quiero que hagas memoria. ¿Recuerdas ese momento en que sentiste claramente que Dios te habló? Esa promesa que te dio, ese llamado, ese sueño, esa palabra que te sacudió por dentro. Eso sigue vivo. No lo dejes morir por lo que estás viendo. No permitas que una temporada de tormenta te robe una palabra eterna. Aférrate, aunque duela, aunque llores, aunque tengas que hacerlo con las uñas del alma. Aférrate, porque hay promesas que solo se cumplen para aquellos que se rehúsan a soltarlas. Y tú no estás solo en esta lucha. El Espíritu Santo está contigo, recordándote cada día lo que Dios ya te dijo y dándote la fuerza para no soltarlo, aunque todo grite lo contrario. Aférrate, porque lo que Dios te dijo no ha cambiado. Y cuando todo se alinee, cuando todo encaje, cuando el velo se corra, verás que nunca fue en vano seguir creyendo. Número 13. Las promesas de Dios renuevan el alma. Y si lo único que necesitas hoy no es una solución, sino una promesa viva que te vuelva a levantar por dentro. Hay momentos en los que el alma se agota, no por falta de fe, sino por exceso de lucha, por días largos, por oraciones que aún no tienen respuesta, por heridas que sanan lento. En esos días una promesa no es solo una palabra bonita, es oxígeno espiritual. Las promesas de Dios no son frases para motivarte,
son verdades para renovarte, son alimento para el alma cansada, son luz para el que camina en sombra, son abrigo en el frío de la duda. Pero ¿cómo una promesa puede renovar mi interior? Porque cada vez que Dios promete algo, te está mostrando un fragmento de su corazón. Y cuando tú abrazas esa promesa, tu espíritu se alinea con su carácter. Dejas de mirar el problema y comienzas a mirar el plan. Dejas de contar tus heridas y comienzas a contar lo que Dios aún puede hacer. Dios no promete en vano. Él sabe que tus fuerzas son limitadas. Por eso dejó promesas como estaciones donde puedes detenerte, descansar y continuar. Promesas como: no temas, porque yo estoy contigo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. El que comenzó la buena obra, la terminará. Cada una de ellas es como una medicina diferente para un área distinta del alma. Una levanta el ánimo, otra sana el corazón roto, otra limpia la culpa y juntas te restauran. La ciencia ha demostrado que lo que creemos afecta directamente nuestro cuerpo. Pensamientos negativos prolongados pueden causar estrés crónico, insomnio, fatiga emocional. Pero cuando llenas tu mente de verdad, de promesas reales, algo dentro de ti empieza a cambiar. No todo en tu entorno, pero sí tu enfoque. Y cuando cambia tu enfoque, se renueva tu esperanza. Y si ya no siento nada al leer una promesa, no te preocupes. La palabra de Dios no pierde su poder porque tú estés débil. Es como una semilla que sigue viva, aunque el suelo esté seco, solo necesita un poco de agua, un poco de luz y volverá a brotar. Tal vez esta es tu temporada de agotamiento, de confusión, de falta de dirección. Y es justo aquí, en medio del desorden interno, donde una promesa puede hacer todo nuevo. Porque no se trata solo de saber qué dice la promesa, se trata de quién la dijo. Y si el que la dijo fue Dios, entonces puedes descansar, puedes respirar, puedes cerrar los ojos esta noche sabiendo que hay un mañana sostenido por su palabra. Quiero que hoy, antes de cerrar este tiempo, tomes un momento para ti. Cierra tus ojos y dile a Dios: renueva mi alma con tus promesas. Recuérdame quién eres. Ayúdame a confiar en lo que aún no veo, pero sé que tú ya estás haciendo. Porque quizás no tengas todas las respuestas, pero si tienes una promesa, tienes suficiente para seguir. Y esa promesa, escucha esto, no viene sola, viene con la presencia de aquel que no miente, no falla y no se va. Viene con respaldo eterno, viene con dirección, viene con vida. Porque las promesas de Dios no solo cambian las circunstancias, cambian el corazón. Y cuando el corazón se renueva, todo lo demás encuentra su lugar. Gracias por llegar hasta aquí. No ha sido un mensaje más. Ha sido un encuentro. Y si has sentido que Dios te habló, no ignores esa voz porque cuando Él habla es para transformar. Hoy recorrimos promesas que no solo consuelan, sino que encienden el alma. Promesas que son más fuertes que tus dudas, más constantes que tus emociones, más verdaderas que cualquier diagnóstico o circunstancia. Ahora te pido algo. No te vayas en silencio. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: creo en cada promesa de Dios sobre mi vida. No lo hagas por mí. Hazlo como una declaración de fe, como un acto espiritual que sella lo que el cielo comenzó hoy en ti. Y no olvides, dale me gusta a este video. No es solo un clic, es una forma de ayudar a que este mensaje llegue a otros corazones que hoy están clamando por una palabra del cielo. Comparte, suscríbete y activa la campanita. Este canal no es solo contenido, es ministerio. Es voz de esperanza para quienes no tienen una iglesia cerca, para quienes están pasando por un valle, para quienes ya no saben cómo seguir. Y tú, al apoyar esto, estás sembrando fe en tierra fértil. Gracias por permanecer hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Y recuerda siempre esto: Dios no ha terminado contigo. Lo que Él comenzó, lo completará, y sus promesas siguen vivas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. Camina con paz, con fe,
y con la certeza de que el cielo te acompaña. Bendiciones.